Richard Antonio Carapaz Montenegro sella una actuación memorable y escribe su nombre en los libros del ciclismo mundial, con un récord que muy pocos corredores han logrado en la historia de las 3 grandes vueltas. Tadej Pogačar sella su segundo triunfo consecutivo en la general, arrasando en las clasificaciones principales, y Wout van Aert remata una actuación del Jumbo-Visma que termina la carrera con 4 de los 8 hombres con los que había iniciado. Bienvenidos sean todos al resumen de la penúltima etapa de este Tour de Francia 2021. Ayer Matthew Mohoric se consagraba vencedor en la etapa 19, luego de participar en la fuga del día y partir en solitario a 25 kilómetros de la línea de sentencia. Llegaba a meta haciendo un llamativo gesto que desataría comentarios entre los espectadores que observaban la carrera. También fue muy polémica la acción en la que Tadej Pogačar reclama a Kwiatkowski por atacar luego que se presentara una caída en el pelotón. Y previo al inicio, una deplorable actitud de Mark Cavendish hacia uno de los miembros de su propio equipo, hecho del que vamos a entrar en detalle al final del video. La crono final del Tour constaba de 30,5 kilómetros llanos partiendo desde la ciudad de Libourne y con arribo en Saint-Émilion, con un punto de control en el kilómetro 7 y un segundo paso intermedio en el kilómetro 20. Recorrido con varias rectas en el desarrollo, pero que al final presentaba algunas curvas que dificultaban de alguna manera el trabajo para quienes querían conseguir la victoria. Hay muy poco que decir en el top 10 de la clasificación general, pues las diferencias logradas en las anteriores etapas hacen que sea muy difícil que se muevan las posiciones, excepto por la pelea por el segundo puesto entre Vingegaard y Carapaz, en el que el danés conserva una ventaja de 6 segundos sobre Richard, pero que sobre el papel ofrece ventaja para el primero, quien es un especialista en este tipo de etapas. Parten en primer lugar los últimos pedalistas clasificados en la general. Los hombres del De Koning son los que inician el recorrido, siendo Michael Morkov quien marcaba el primero de los registros importantes. Dries de Bennings, también del De Koning, inmediatamente borra el tiempo de Morkov bajándolo en 1 minuto 36. A medida que ruedan más ciclistas en la carretera empiezan a darse cambios en la primera posición. El gigante alemán Max Walkic del Quebec se apodera de la cima marcando un tiempo de 37.54. Llegan 2 especialistas a mover los cronómetros. Primero el danés del UAE Mikkel Berg registra 36.45. Inmediatamente el suizo Stefan Biseguer con su llamativo casco pasa primero por los 2 puntos de control intermedio, llegando a meta 8 segundos por debajo del tiempo que había sellado Berg. Es el turno para otro danés. El campeón nacional Kasper Asgreen hace trizas los cronómetros, poniéndose primero en los 2 intermedios y haciendo un sensacional remate en meta con un promedio de velocidad cercano a los 51 km por hora. De esa manera toma el lugar de Biseguer y se apodera de la silla caliente bajando en 23 segundos el registro del suizo. Llegan los ciclistas colombianos. Nairo Quintana sale a cumplir su recorrido para concluir su 8ª participación en la ronda gala. Sergio Higuita cierra su segundo tour a 3 minutos 23 segundos del vencedor final de la etapa. Checho Henao, que iniciaba en el top 20 de la general, se queda a 5.43 del ganador, y Esteban Chávez no tiene una muy buena tarde quedándose en el último lugar de la etapa. Eso sí, entrando dentro del tiempo límite de control que le permite seguir en carrera. El campeón europeo de crono Stefan Küng comienza su ejercicio dominando los 2 primeros parciales, pero su rendimiento decrece en el último tercio y no logra mejorar el registro de Asgreen, que soñaba con el triunfo de etapa. Wout van Aert, uno de los favoritos en la previa, se encuentra rodando en la carretera. Borra los registros del suizo Küng en los puntos de control intermedio y tras un espectacular remate se apodera del primer lugar, diluyendo el sueño de Kasper Asgreen, que estaba en la silla caliente. 35 minutos 53 segundos eran el desafío para los siguientes ciclistas que deseaban quedarse con el triunfo. Rodando están los hombres del top 10. Rigoberto Urán hace su presentación ubicándose en el puesto 40, siendo el mejor de los colombianos. Le siguen en el orden de salida Pello Bilbao, Guillaume Martin, Alexei Lutsenko, Enric Mas, Wilco Kelderman y Ben O'Connor. Todos ellos con una aceptable presentación manteniendo sus respectivos lugares en la general. Luego los 3 del podio hacen su intervención. Carapaz sale con todo y hace la contrarreloj a tope para tratar de superar a Vingegaard en la clasificación. Tarea muy complicada, pues el danés del Jumbo viene volando y se queda con el tercer y segundo lugar en los 2 intermedios. Richard llega a meta distanciado por más de 2 minutos con el puntero Van Aert, y Vingegaard cierra su actuación a 32 segundos del belga, casi alcanzando al ecuatoriano en la meta. El último de los corredores en arribar es el líder Pogačar. Se ha tomado la carrera con relativa calma y no aparece en el top 5 en ninguno de los controles intermedios. Regula sus fuerzas y evita arriesgar sabiendo que el título del Tour ya está en su bolsillo. Cruza con un tiempo de 36.50, y eso le permite celebrar a Wout van Aert, que se queda con su segunda etapa de esta edición y firma la 4ª para su equipo, el Jumbo-Visma. La clasificación de la etapa deja en primer lugar al belga con un registro de 35 minutos 53 segundos a una velocidad media de 51,5 km por hora. Segundo Kasper Asgreen a 21 segundos y tercero Jonas Vingegaard, también del Jumbo, a 32 segundos. Le siguen Stefan Küng, Stefan Biseguer, Mattia Cattaneo, Mikkel Berg, Tadej Pogačar, Magnus Cort Nielsen y Dylan van Baarle. La general no sufre modificaciones y deja como virtual campeón a Pogačar, seguido de Vingegaard y Carapaz en el podio. El ecuatoriano entra en la historia de las grandes vueltas del ciclismo, siendo uno de los 20 corredores que en toda la historia se ha subido al menos una vez al podio en una de ellas, gracias a su triunfo en el 2019, un subcampeonato en la vuelta del año anterior y su tercer lugar en este Tour.
logro que comparte con ciclistas activos como Nairo Quintana, Chris Froome, Primož Roglič y Vincenzo Nibali, e históricos como Alberto Contador, Eddy Merckx y Miguel Indurain, solo por nombrar algunos. Si hacemos un breve balance, podemos concluir que este Tour nos ha dejado una figura descollante como Pogačar, que por segundo año consecutivo se lleva el título de la general, los jóvenes y la camiseta de montaña, esta vez con una superioridad absoluta pasando por encima de sus oponentes en todos los terrenos. Venció en las 2 llegadas en alto de la última semana, ganó la primera contrarreloj en la etapa 5 y se puso líder en la octava fracción tomando una escandalosa diferencia de casi 4 minutos sobre los demás favoritos. De ahí en adelante solo tuvo que administrar sus diferencias y regular sus esfuerzos. Solo Carapaz y Vingegaard tuvieron la osadía de atacarlo. Movimientos que respondió personalmente sin apoyo de su equipo y que solo sirvieron para que el esloveno contraatacara y sacara aún más distancia. Llegó casi que sin despeinarse a meta, dejando la sensación de estar no uno sino un par de escalones por encima de cualquier otro ciclista. Habrá que ver quién se atreve a moverlo del trono en las siguientes temporadas y si habrá alguien en el circuito que sea capaz de ganarle en un futuro inmediato. Eso sí, tanta superioridad ha despertado sospechas entre el público y periodismo en general. Se han escuchado varias voces que lo acusan de obtener algún tipo de ayuda extra, pero nada de ello puede ser confirmado y por ahora solo se habla de sospechas o simples especulaciones. Es normal que el espectador mantenga en el aire ese tipo de pensamientos, pues en el pasado se han visto varios casos que con el pasar de los años nos han traído desagradables sorpresas causando escepticismo entre los aficionados. Por ahora solo queda disfrutar de esta época que está marcando el esloveno, y como amantes del ciclismo confiar en que sus victorias no se vean empañadas más adelante. Una de las sorpresas que nos ha dejado la carrera es el nacimiento de un nuevo corredor para carreras de 3 semanas. El danés Jonas Vingegaard, que llegaba como soporte para Primož Roglič, tuvo que tomar las riendas del Jumbo para suplir la baja del esloveno. Se fue acomodando en la parte superior de la tabla desde la primera contrarreloj, y de ahí en adelante estuvo siempre con los de punta en las jornadas de montaña. Se atrevió a atacar en el Mont Ventoux y fue el único que pudo poner nervioso a Pogačar. Por el lado de los colombianos podemos decir que cumplieron en la medida de sus posibilidades. Nairo con sus limitaciones estuvo peleando por la montaña y se le vio atacante en algunas etapas. Esteban Chávez se quedó en el puesto 13 de la general. Sergio Luis Henao tuvo una gran actuación metiéndose en varias de las fugas. Pudo hacer más, pero varias caídas limitaron sus acciones. Sergio Higuita fue un acompañante de lujo para Rigo e incluso estuvo cerca de pelear una etapa. Rigo, corriendo a su manera y regulando sus esfuerzos, estuvo cerca del podio hasta que las piernas lo abandonaron en la última semana. Y Superman López estuvo muy por debajo de las expectativas y de su rendimiento. Aún está joven y tendrá opciones de revancha más adelante. Lo de Carapaz es sencillamente para aplaudir. Llegó al podio luego de ser el segundo hombre del equipo y se mantuvo siempre adelante. Ineos lo apoyó y le puso hombres a su servicio con Castroviejo y Tao Geoghegan Hart como sus principales bastiones. Hizo todo lo que estuvo a su alcance. Tuvo una primera crono destacable y batalló constantemente para no bajarse de los puestos de privilegio. Como resultado, su ingreso al club que mencionamos anteriormente. Felicitamos a Jimmy Cornejo y a Arcaitz, quienes vienen liderando nuestro juego de pronósticos y mañana se juegan el título del Tour en la última etapa. Y ya para terminar, este Tour nos deja el resurgimiento de un ciclista que estaba al borde del retiro. Mark Cavendish logró igualar el récord de victoria que tenía Eddy Merckx y puede superarlo si gana la última etapa en París. Un ciclista admirable desde el punto de vista deportivo, pero que como ser humano deja una muy mala impresión con el trato que le da a la gente de su entorno. Ayer, antes de la largada y luego de ofrecer sonrisas y abrazos a los medios, se despachó contra uno de sus mecánicos y no tuvo reparos en increparlo públicamente por un fallo. Ya era conocido su comportamiento y sus constantes salidas en falso en épocas pasadas, pero con el reverdecer de sus triunfos parecía que había dejado esas formas. Nada más alejado de la realidad. Dejo las imágenes para que cada uno juzgue por sí solo la actitud del señor Cavendish. Deja tu opinión en los comentarios y dinos qué te ha parecido este tour. Muchas gracias por acompañarnos y muy buen día para todos. Danemark, à l'ancien vainqueur de Liège, Vassili Liège, du Tour de Lombardie, double vainqueur du Critérium du Dauphiné, c'est Jakob Fuglsang.